Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio generado por el Foro Virtual de Experiencias América Latina, Sociedad Rural y Postpandemia. El diálogo que nos convoca hoy es Mujer Originaria y Participación Política. Mi nombre es María Antonia López, yo soy oficial de comunicaciones de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural y hoy nos acompaña una mujer muy poderosa desde Perú. Ella es Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Melania. Muchas gracias, Antonia. Buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir y conversar contigo sobre nuestras experiencias o sobre nuestro caminar, el andar que hemos ido, bueno, en este andar hemos ido adquiriendo experiencia, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, nada, estamos aquí para dialogar. Bienvenida y muchas gracias. Me encantaría iniciar con una pregunta para que le contemos a nuestra audiencia que está conectada sobre cuál es la misión y los objetivos de la organización que tú representas y un poco también que nos cuentes cómo se vincula la participación política de las mujeres a través de este trabajo que adelantas desde la organización que tú presides. Uh-huh. Bien, una de las cosas, bueno, cuando hablamos, bueno, quisiera saludar a todos, a todos y a todas que nos escuchen. En Luna Simi, alguien causa y cachun, Yapayaikichita, Hamtapas Antonia, Kunankay Puncho, Riki Kai Pitarikuchkanchik, Rimai Kushunchik, Kai Ñujanchikpa Puriri Ninchikunamanta, Kai Ñujanchikpa, Kai organización Riki Apawachkanchik, Ñaupagman, ¿no? Bien. Una de las preguntas que usted decía, ¿cuál es la misión y la visión de la organización? ONAMIAP, como su nombre dice, es una organización nacional de mujeres indígenas, andinas y amazónicas del Perú. Que exclusivamente esta organización para luchar por nuestros derechos individuales y colectivos como pueblos y mujeres indígenas. Y asimismo, para lograr esto, tenemos que fortalecer nuestras capacidades como mujeres indígenas, por supuesto, y nuestro trabajo es hacia el externo, o sea, hacia hacer la incidencia a los gobiernos para lograr que reconozcan nuestros derechos como mujeres indígenas, pero también hacia lo interno, en nuestras propias organizaciones indígenas, que tampoco no es nada fácil, porque también existe el machismo, aún las mujeres no tienen las mujeres indígenas no tenemos una participación activa y efectiva en nuestras propias organizaciones indígenas tampoco. Entonces, eso ha permitido que entre mujeres nos juntemos y empezamos a fortalecer nuestras capacidades para continuar en esta lucha, como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, en principio, la misión y el objetivo de ONAMIAP, ¿sí? Okay, perfecto. ¿Cuántas mujeres agrega la organización? Bueno, lo que tenemos en la organización son bases organizativas, son 16 bases organizativas que están en distintas regiones del país. Wow. Yo vengo, por ejemplo, de una organización que es la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho. Generalmente somos mujeres quechuas, del pueblo quechua, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos algo de 10.000 mujeres organizadas, ¿no? En la región quechua, ¿no? Ayacucho, y que es una organización de nivel regional que está en las 11 provincias también de la región, que también hay bases organizativas. Ok, muchas gracias. Aprovecho para saludar a nuestra audiencia. Saludamos a Sebastián Pedraza, que nos saluda desde Colombia.
desde YPAR, esta red de jóvenes tan importante, a propósito que hoy es el Día Mundial de la Juventud. Seguramente tú tendrás muchas jóvenes también a las que inspiras y con las que trabajas y a las que pues se tienen que también empoderar. Saludamos también a Silvia Bardales, que nos saluda desde Perú, y a Luz Ángela Umaña. Muchas gracias por conectarse. Bueno, continuemos, Melania, con esta conversación. Quisiera como que nos transmitieras o que nos pudieras contar cuál ha sido ese hito o momento en tu vida que tú dijiste, voy a hacer aquí un pare, un momento y decido trabajar por los derechos de las mujeres indígenas y por su participación política. ¿Tienes algún momento especial que tú digas, aquí tomé la decisión? Este tipo de momentos que compartimos con mujeres poderosas como tú son muy importantes porque son inspiradores. Entonces, de pronto alguien puede estar pasando por algo así, así que nos encantaría que compartieras con nosotros algo sobre ese momento o hito importante en tu vida para que tomaras la decisión de trabajar por las mujeres. Yo creo que este caminar, este involucrarnos en la defensa de nuestros derechos como mujeres y como indígenas, bueno, toma su tiempo, es un proceso, porque no es de la noche a la mañana que decido yo luchar por mis derechos, ¿no? Yo creo que me marcó muchísimo, marcó muchísimo, uno, porque desde muy niña, ¿no es cierto?, veía a muchas mujeres que vivían en la violencia, y además de vivir en la violencia, bueno, las mujeres siempre han estado, como dice, bajo el dominio de los hombres también. Entonces, eso me marcó muchísimo realmente. Entonces yo decía, pero ¿cómo las mujeres no pueden tomar sus decisiones? No pueden ni siquiera ir a visitar a sus familias, porque tenían que pedir permiso para ir a visitar a papá, mamá, o a sus hermanos o hermanas. Mira, hasta eso hemos llegado. Entonces, y yo decía, pero no puede ser eso. Y encima que las mujeres no estudiaban, ¿no? Entonces yo era hija única y mi papá me llevaba al colegio, a la escuela, pero a veces decían, pero ¿para qué vas a hacer estudiar a la hija mujer? Se va a casar y ya suficiente con eso, ¿no? Que el marido le va a mantener, ¿no? Entonces, pero yo cuestionaba, por supuesto, esas cosas. Y asimismo, cuando uno llega al colegio, también ve el racismo, que no te enseñaban en tu propio idioma, más bien me hacían bullying en el colegio por hablar mi quechua y hablar el mote, como se dice, porque por supuesto yo aprendí a hablar el castellano a partir de los 7 años para adelante, o sea, en el colegio, y bueno, pues a la fuerza tenía que aprender, porque en el colegio solo te enseñaban en español, como se dice, ¿no? Y asimismo en mi tierra, también esas diferencias que existían los indios y los mistis. Y los mistis tenían, o sea, quitaban las tierras, los mistis llegaban a ser autoridades, los mistis podían tener ciertos privilegios, inclusive hasta los indios, que eran mis abuelos, mis abuelas, mi papá, mi mamá, tenían que ponerse, como se dice, en forma de reverencia y saludar. Y me parecía algo tan injusto, ¿no? Entonces, todas esas cosas, nosotros desde niña viendo, joven viendo, y decía, pero no puede ser esto. Entonces empecé a involucrarme en organizaciones. Por eso, qué importantes son las organizaciones. Me involucré en la organización de jóvenes, ahí iba un poco discutiendo sobre estos temas. ¿Desde luego, los 4 años, Melania? Bueno, de la organización de jóvenes, primero de deportes. Wow. Me metí como a los 16, 17 años, o sea, muy joven, ¿no? Sí. Después de eso llegué a ser también, bueno, en la comunidad. Yo me inscribí como parte integrante de la comunidad, fui miembro de la comunidad campesina, y ahí también, pues, ¿no? Viendo que haya cambio, así como, por ejemplo, la modificación del estatuto en los años 95, donde era difícil que las comunidades puedan discutir la cuota de género. Se discutió la cuota de género en esa comunidad y se modificó el estatuto, por lo menos el 30%, que en la junta directiva puedan haber mujeres. Entonces,
bueno, y así, y después siempre en mi vida he estado en organizaciones, porque solamente creo yo que organizadas podíamos lograr esos cambios que tanto queríamos, o sea, los cambios y la defensa de nuestros derechos como mujeres y además como pueblos indígenas, porque individualmente jamás lo vamos a hacer, jamás lo hubiéramos hecho tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas me marcaron, ¿no? Como se dice, marcaron mi vida para yo hasta hoy en día continuar en una organización de mujeres, a pesar de que, bueno, pues he estado en espacio de poder de decisión como la alcaldía, pero siempre he pensado que la alcaldía es un espacio para servir, pero es un espacio pasajero. Yo decía, bueno, termino de ser alcaldesa y ¿dónde regreso? Tengo que regresar a mi organización y continuar trabajando en la defensa de los derechos. Y por eso nunca me he desligado, estando como autoridad, nunca he abandonado a la organización, ya sea nacional, ya sea regional, jamás. O sea, siempre hemos estado en contacto, siempre hemos estado articulando cosas y trabajando también, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante, que marcó en mi vida, ¿no? En esta lucha. Me quedo con varias reflexiones importantes sobre esta intervención, Melania, y es el pensar en colectivo, ¿no? Individualmente, de verdad, es muy difícil conseguir o lograr, pero si nos unimos, pues de verdad que vamos a conseguir cosas, y por eso son tan importantes las organizaciones realmente, porque pues una golondrina no hace verano, así que necesitamos ir en conjunto, de manera colectiva, y trabajar por nuestros derechos. Así que, bueno, muchas gracias. Creo que tenemos a otra invitada desde Colombia. No sé si la tenemos ya conectada. No sé si me pueden confirmar mis colegas, o si no, continuamos con Melania. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces con Melania. Tenemos también, quisiéramos saber, Melania, qué retos en este momento, teniendo en cuenta pues que estamos pasando o atravesando por una crisis mundial, una pandemia por cuenta del COVID-19, ¿cuáles han sido los retos para tu organización y para todo lo que tenga que ver con las mujeres en el Perú? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los retos frente a la pandemia? ¿Y qué acciones políticas se han desarrollado en medio de estos colectivos? Bien, una de las cosas que nosotras hemos podido ver, por decir, en la pandemia, bueno, pues tenemos muchos retos en realidad, que siempre las mujeres indígenas, sobre todo, por el racismo y la discriminación, siempre nos han dejado atrás. Y una de las brechas es, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la tecnología, el acceso a la salud, se Que no puede solo decir. con pandemia, digamos. Claro, y la pandemia lo que ha hecho es visibilizar, como se dice, estas grandes brechas de desigualdad, ¿no? Que siempre hemos hablado, siempre hemos dicho, oye, existe estas desigualdades, pero los gobiernos no, pues nunca nos han tomado en cuenta, y aún así, en esta situación, en esta crisis, los gobiernos para nada están tomando en cuenta en todo América, porque en realidad los pueblos indígenas están muriéndose por la pandemia, ya, por falta de, como se puede decir, acceso a servicios de salud de calidad, porque hemos visto que las medicinas han elevado su costo, han subido sus precios, o sea, prácticamente la salud, siempre vamos a decirlo, la salud es un negocio, ya no es un derecho en nuestros países. El que tiene posibilidad económica puede acceder a salud, como por ahí alguien lo dijo, ya es un privilegio acceder a salud. Igual pasa con la educación. De acuerdo. Igual pasa con la educación. La educación, los gobiernos lo que han hecho es prácticamente fortalecer la educación privada.
la educación privada, han olvidado la educación pública. La educación pública está en el olvido, ya no implementan, ya no preparan profesionales, no, o sea, prácticamente está en el olvido. Y esa es una de nuestras preocupaciones que tenemos. Asimismo como las comunicaciones. Y una de las cosas que hemos visto en esta pandemia es que, pucha, la forma de comunicarnos con nuestras hermanas. Se ha Hay una hecho, antes era difícil de comunicarnos con ellas, ahora es mucho más. La tecnología, bueno, es para algunas de nosotras o en las zonas urbanas, pero no en las zonas rurales, pues. En las zonas, los pueblos indígenas, por ejemplo, ahí no hay ni siquiera señal de internet, no hay ni siquiera radio, ¿no? Ahí prácticamente estamos en el olvido, entonces, y muchas de las hermanas tampoco manejan la tecnología, los TICs que le decimos, no están manejando, ¿no? Entonces, y eso es un reto que tenemos ahorita, ese es un reto. Y el otro reto para nosotras es también la construcción de un movimiento indígena, digo yo, porque verdaderamente a veces somos aquí en el Perú 55 pueblos indígenas, pero cada uno queremos andar por los amazónicos por su lado, los andinos por su lado, entonces así no vamos a poder lograr defender nuestros derechos o conseguir que se implementen nuestros derechos, porque lo estamos haciendo de manera, ¿qué le digo?, aislada, o como que si fuéramos una isla, como que si fuéramos cada uno, tenemos nuestro planeta, ¿no? Pero no lo hacemos como en conjunto, en esa unidad de querer defender verdaderamente nuestra madre naturaleza, ¿no? Entonces, ese es un reto, por ejemplo, es un reto que también las mujeres tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que los hombres. Por ejemplo, cuando hablamos de participación política, imagínate, ahora en plena pandemia hemos visto muchas organizaciones importantes, organizaciones mixtas, visibilizan a los hombres. Son los hombres los que dialogan, los que conversan con los gobiernos, no sé, con las autoridades internacionales, pero las mujeres no estamos muchas veces en esos espacios, ¿no? Entonces, a las mujeres a veces nos invitan a un webinar, a un diálogo, a un conversatorio, pero en esos espacios de negociación, en espacios de poder de decisión, a las mujeres ahí no, pero para la fotito, para acompañamiento, ¿no? O para discutir, siempre discutan las mujeres, a ver, conocimientos ancestrales, pero vamos a ver que tenemos que discutir participación política o tierra, territorio. A las mujeres también nuestros hermanos nos aíslan, nos ven como que no, ellas no saben, eso no es su tema, ¿no? Entonces, esos son retos que tenemos también como mujeres indígenas y yo creo que como NAMIAP hemos tratado, como organización indígena, hemos tratado de visibilizarnos, hemos tratado de, en ese sentido, ¿cómo se puede decir? Salir con nuestra voz, a pesar que no manejábamos la tecnología, pero hemos tratado de, como se dice, de utilizar, darle uso a la tecnología para decir, oye, aquí estamos, existimos, aquí estamos reclamando sobre esto, mira, está pasando, están violando derechos humanos aquí, a nuestras hermanas le están violentando aquí, entonces hemos podido, como se dice, entrar también a esta tecnología para visibilizar y demandar nuestros derechos. Sí, perfecto. Aprovecho para saludar a Nani Jaimes. Ella nos saluda muy especialmente desde Casanare, Colombia, es una región maravillosa. Nos envía un mensaje diciéndonos que qué buena conferencia para resaltar el papel de la mujer en la historia. Somos forjadoras de grandes luchas. Muchas gracias, Nani. Un saludo muy especial. De esta intervención, Melania, me quedo con algo y es que creo que en este trabajo de fortalecimiento que tú hablas con las organizaciones, evidentemente el tema de las TICs se debe tener muy en cuenta para precisamente que ustedes tengan canales, muchos más canales de participación. Y otro punto también es trabajar por la igualdad
con los hombres indígenas en participación política para que haya mucha más incidencia, que estos espacios son supremamente importantes, evidentemente, pero también en espacios de tomas de decisiones, de políticas públicas, pues es importante. Claro, ahí quería decir algo, mira, por ejemplo, a veces yo siento que nuestros hermanos como que tienen miedo que las mujeres nos organicemos. Bueno, Y hay un control, en realidad también hay un control de nuestros hermanos un control con nuestras hermanas. sí. Y a veces como que han dicho, no, nosotros somos territoriales, somos una organización territorial, pero eso no significa que las mujeres tienen que, o son propiedad del territorio, o son propiedad de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, o algunas veces nos han dicho, no, las mujeres al armar otra organización de mujeres dividen a los pueblos indígenas, lo cual tampoco no es cierto. Las mujeres históricamente hemos estado en desventaja. Entonces, esa desventaja, pues tenemos que adquirirlo, pues fortaleciendo nuestras capacidades como mujeres. Entonces, nos informamos, nos capacitamos, nos actualizamos. Entonces, de esta manera vamos a luchar juntamente con nuestros hermanos, ¿no? Para defensa de nuestros territorios. Además, entre mujeres hay mayor confianza y podemos hablar con mayor libertad, ¿no? Con mayor libertad. Entonces, que no lo tomen tampoco nuestros hermanos como que sí dividen y esto, ¿no? Entonces, a veces siento como que es una forma de control también hacia las mujeres indígenas de nuestros hermanos. Hemos visto en este caminar y en este andar, muchas veces en organizaciones mixtas, a veces nuestros hermanos le dicen a nuestras hermanas qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que hablar, ¿no? Es como que no tuviera autonomía nuestras hermanas. Y si no lo dicen, si no lo hablan, a veces hemos visto también que les regaña, les resuena, ¿por qué no has hablado esto? Le dicen los hombres a las mujeres, ¿no? Hemos visto, se ha llegado hasta esa situación, ¿no? Entonces, y en nada contradice la existencia de la organización de mujeres, que es para fortalecer nuestras capacidades, con la organización mixta. Las mujeres podemos tener nuestra propia organización de mujeres y asimismo participar y también en las organizaciones mixtas, o sea, en ambos, en nada difiere eso, ¿no? Pero son intereses comunes y al final son un solo pueblo que debería trabajar unido, respetando la autonomía y la voz, sobre todo de las mujeres. Omaira Chona Pedrosa nos dice, las mujeres debemos buscar espacios políticos. Así es, Omaira. Digamos que hay que buscar estos espacios más allá, que por un lado es importante conocer qué hacen las organizaciones y por el otro lado el reto gigante es poder también trabajar de la mano con sus hermanos para que puedan incidir en políticas, para que puedan incidir, porque es un doble reto. Si bien claro, es importante conocer, en este caminar, conocer para ello nuestros instrumentos nacionales o internacionales de derechos humanos, porque sin ello tampoco podemos caminar mucho, como se dice, ¿no? Y fortalecer nuestras agendas también, como pueblos y como mujeres. Solamente les cuento una historia, por ejemplo, en un evento internacional, nunca me olvido, ¿no? Las mujeres, bueno, eran que se dice un evento internacional donde estaban varios países, por supuesto estaban las organizaciones mixtas y las mujeres tenían un espacio para discutir algún tema como mujeres y justo estaban discutiendo el tema de la violencia hacia las mujeres. Sí. Y llega un líder que te digo visible, luchador, ¿no? Y agarren y dice a las mujeres que están ahí, estamos reunidas, dice, ¿ustedes qué hacen discutiendo sobre violencia hacia las mujeres? Eso no es importante, lo importante es tierra, territorio. Por ejemplo, eso, o sea, para muchos hermanos indígenas, la violencia no es importante. Y a veces en nombre de las luchas de los pueblos indígenas, las mujeres hemos ido callando muchas violencias también en nuestras propias organizaciones indígenas.
Y esa es una realidad que hay que empezar a hablarlo, a decirlo, que no es tan fácil, por supuesto, porque cuando las mujeres empezamos a decir, ah, ya te estigmatizan o ya te empiezan a sancionar, ¿no? Entonces, pero sin embargo son las realidades que pasan dentro de nuestras organizaciones y creo que las mujeres, yo le digo, el día que estén ellas empoderadas, como se dice, ese día es cuando le dirán a los hermanos, hermanos, estás equivocándote, hermanos, no es como tú piensas, sino también esta es mi propuesta, también de esta manera yo puedo proponer o pensar. Entonces, ese día las hermanas habrán, como se dice, alcanzado la suficiente fortaleza, como se dice, en esta lucha, ¿no? De acuerdo, y es que una de las grandes reflexiones sobre esta, digamos, ahorita por el tema del COVID también se ha visto incrementada la violencia contra las mujeres, digamos, por lo menos acá en Colombia, hemos visto que muchas mujeres se quedaron con su agresor en las casas y por la pandemia no pueden salir y se ha incrementado evidentemente los índices de violencia y la violencia es un tema que no es menor en ninguna parte, yo creo que de Latinoamérica, porque somos digamos, estamos conformados de países que casi todos son machistas y las mujeres hemos vivido siempre como en desventaja. Así que esto es un tema, la violencia contra las mujeres no es un tema menor y es igual de importante que el territorio, digamos. Entonces es Claro, por ejemplo, las mujeres, yo le digo, nuestra lucha es en el interno, en los pueblos indígenas, pero también hacia el Estado. Las mujeres hemos sufrido violencias por el machismo, porque el machismo está ahí en las organizaciones indígenas también. Entonces, hemos sufrido múltiples violencias, pero también del Estado, como en nuestros países, por ejemplo, las esterilizaciones forzadas es una violencia, pero del Estado. por supuesto. Así como el racismo estructural es violencia, violencia con nuestra cultura. Y muchas veces hay programas denigrantes, como en el Perú, la paisana Jacinta, y seguramente en muchos países, donde que te estigmatizan a las mujeres Negativa, indígenas. de acuerdo. Ajá, y después los niños, los jóvenes miran, ven, y después dicen, oye, ¿cómo no, lo miran mal? Como Claro, tienen mal concepto. sí, de ¿Ya? acuerdo. Entonces esa es otra forma de violencia. Así la violencia, como se dice la violencia doméstica, ¿no? A veces, por ejemplo, es una violencia que las mujeres no estamos en espacio de participaciones, en las propias comunidades, en las propias organizaciones, Así porque te es. tienen relegada, como se dice, ¿no? Así es. Aprovecho para saludar a Sebastián Pedraza desde Colombia. Nos dice, las nuevas generaciones de mujeres se están empoderando y están llegando cada vez más lejos, ocupando espacios importantes de toma de decisiones. Y esto es consecuencia directa de la lucha de los pueblos originarios y procesos como los de Melania. Entonces, este es un andar muy, muy largo, este es un camino muy largo, Melania, pero también yo creo que vale la pena hacer todo este reconocimiento como lo que nos contabas de esta participación del 30%. Es un camino que no es fácil, pero al final también hay poco a poco, digamos nada más que estemos aquí en un debate sobre participación política de las mujeres originarias, ya es, digamos, nos deja claro que el tema está sobre la mesa, que es una realidad y que poco a poco se va a ir ganando ese espacio, ¿no? Eso es. Claro, por ejemplo, como organización nacional, ONAMIAP, no es que de la noche a la mañana se ha creado, no se ha fundado. Viene Camino. un proceso organizativo de hace más de 25 años. Sí. Y justo se forma, o sea, se empieza su camino en el año 95, cuando justamente se iba a viajar a Beijing, a la conferencia mundial de Beijing, que le decía, ¿no? Entonces nos reuníamos muchas dirigentes, de organizaciones pequeñas, para llevar una propuesta. A partir de eso dijimos, pero ¿después qué? No, tenemos que formarnos las mujeres. Y empezamos el taller permanente de mujeres indígenas, andinas, amazónicas, que tuvo un proceso de 15 años. Claro, esto 15 no es años, a la claro, discutiendo nuestra agenda, cuál sería, autoidentificándonos, por supuesto, elevando nuestra estima cultural, todo un tema.
Y después, en el año 2009, recién constituimos ONAMIAP, pero no es que haya fundado, no son personas individuales las fundadoras, son organizaciones. Organizaciones son las fundadoras. Entonces, imagínate, son 25 años de proceso organizativo que no es todo el camino y todo lo que nos espera también, todo lo que falta también por caminar. Bueno, no sé si ves una pantalla, otra invitada muy especial que tenemos acá. Aida, ¿nos escuchas? Sí, le escucho. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos alegra mucho que te hayas podido conectar. Les presento para nuestra audiencia, ella es Aida Quinqué, ella es consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Bienvenida. ¿Desde dónde nos saludas? ¿En qué parte de Colombia estás? Bueno, muy buenas tardes. Saludarlos a todos quienes me invitaron el día de hoy. Saludar a Melania. Hacía años que no la veía. Un abrazo grande desde Colombia. Estoy en el sur de Colombia. No puedo decir el nombre por problemas de seguridad. Perfecto. Pero estoy desde un territorio indígena. Y me alegra mucho saludarla, compartir y escuchar en este momento pues a la hermana Melania. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, nos conocemos hace años, creo que en este andar muchas veces nos hemos encontrado, así que para mí también, Aida, de veras un gusto. Ya había adelantado el camino, ya que llegas tarde, mi estimada hermana, pero bueno, estamos ahí. Seguro juntas. que sí. Vamos a retomar entonces con Aida. Ya hemos avanzado algo de la conversación, pero nos encantaría que tú nos contaras un poco cuál es la misión y los objetivos de la organización que representas, de qué se trata esta Organización Nacional Indígena de Colombia, para que la audiencia conozca un poco sobre el trabajo que desarrollan. Bueno, en principio yo represento la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La Organización Nacional es una organización mixta con unos principios de unidad, tierra, cultura y autonomía, y con unos mandatos que han emitido los pueblos indígenas en el marco de los congresos, que justamente para el tema mío tiene que ver con salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, derechos que hemos, yo diría, ha sido parte de la conquista, porque nadie nos ha regalado los derechos, sino que los hemos luchado. Pero además velar por el respeto a la vida de los pueblos indígenas. Y el respeto de la vida tiene que ver con lo que comentaba Melania, cómo seguir el camino de la desmantelación del racismo estructural, de la forma como se nos trata a los pueblos indígenas, en particular a las mujeres, a las niñas, a los jóvenes. Por otro lado, defender la vida, defender el territorio, defender todos los procesos que vienen encaminando nuestros pueblos y organizaciones regionales, y es el acompañamiento que hace la Organización Nacional Indígena de Colombia. Muchas gracias. Ya Melania nos comentó sobre este hito o momento de su vida que la impulsó a trabajar, en este caso, por la participación política de las mujeres indígenas. Nos encantaría que nos contaras y le contaras a la audiencia cuál fue ese momento decisivo que tú recuerdes en el que dijiste voy a trabajar y voy a trabajar por los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Cuál fue ese punto de inflexión en el que tú dijiste ya es hora de trabajar? Primero, decirles que no fue, o yo diría no tiene mucho que ver una decisión individual, ha sido más en el marco de una decisión colectiva, porque desde muy pequeña acompañé el proceso de mi padre y de mi madre, que siempre ejercieron un liderazgo local,
un liderazgo comunitario. Y uno crece como en esa dinámica y uno aprende cómo eh, moverse en el ejercicio de las tareas comunitarias, ¿no? Mi proceso básicamente empieza cuando fui promotora de salud de un proceso muy local, que no fui solamente a atender los temas de salud, sino que me fui mucho más allá a atender casos de dificultades que tenían nuestros comuneros y comuneras, ¿no? Y a partir de ahí nos fuimos cualificando en este proceso, del cual, pues yo diría, llevo un proceso de casi de 23 años dedicado a esto, donde pues la misma gente por la característica, por el perfil y por las, yo diría no porque la verdad yo no tenía como ese, a veces se habla de sueño, ¿no? De hacer algo, no, yo creo que mi trabajo fue más como por convicción, como por acompañar, como le digo, ese proceso de mis padres. Tuviste unos modelos. Finalmente, pues, exactamente, entonces, en el marco del proceso de la salud, empecé con un proceso en el año 2000 siendo coordinadora del Consejo Regional Indígena del Huila, otro departamento que está dentro del suroccidente colombiano, y acompañé ese proceso incluso de la creación del Consejo Regional Indígena del Huila. Luego de ese proceso regresé a mi comunidad, fui autoridad local, y en ese proceso de autoridad fue que a través de la ONIC tuve la oportunidad de participar en ese enlace continental de mujeres, que entre otras conocí a Melania, a Tarsila y otras hermanas muy valiosas en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Yo creo que ese fue un proceso muy interesante. Luego retorné otra vez al departamento del Cauca. En el 2007 regresé para el 2006, perdón, regresé para hacer parte del apoyo de los procesos en salud en tierra adentro, una zona donde se aglomeran 26,000 personas, 17 cabildos, y ahí es donde ellos me eligen como consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca Cric. Un proceso que fue una experiencia, yo diría, muy bonita, pero muy amarga a la vez, porque fueron procesos muy definitivos, especialmente en el país, movilizaciones que no fueron solamente la del 2008, sino antes, que fueron el proceso de la liberación de la madre tierra, y luego la movilización que desembocó en octubre, que creo que tuvo un alcance bastante importante de carácter nacional e internacional, que fue en la época del gobierno de Uribe, el debate con Uribe por primera vez y el movimiento indígena tal como los pueblos lo habían exigido, y me tocó ayudar a conducir ese proceso, okay. Que me costó justamente la vida de mi esposo, porque eso fue en octubre hasta noviembre que nos movilizamos, fue más de un mes, y en diciembre asesinaron a mi esposo. Bueno, a partir de ahí me tuve que desembocar a distintos procesos judiciales. Tuve 7 procesos judiciales, dentro de esos lavados de activos, porque ellos decían que yo de dónde había sacado tanta plata para movilizar la gente, pero lo que no se entiende es que los procesos comunitarios incluso no son de recursos económicos, son de convicción, de compromiso de la gente, y la gente es la que hace estos procesos, por lo cual nunca pudieron demostrar pruebas, y luego lo archivaron el caso. Bueno, tuve muchos procesos judiciales en contra, como más de 7, pero a la vez defenderme en los procesos de mi esposo, porque me habían acusado de que yo había mandado a matar a mi esposa por problemas sentimentales. Ese es un tema también de racismo estructural, especialmente en contra de la mujer, porque el mismo gobierno utiliza los instrumentos no solamente de tratarnos como nos trata, sino que nos atacan la moral,
y seguramente nos afecta mucho más en el mundo de la sociedad que hoy vivimos, ¿no? Pero yo creo que salí adelante y he seguido acompañando este proceso porque me mueve a mí la juventud, me mueven las mujeres, los niños, las autoridades, las guardias indígenas, y a partir de ahí pues terminé siendo consejera de la UNIC. Hoy ya culminando el periodo, haciendo algunas tareas. Lo que dice Melania, no es fácil trabajar en una estructura nacional, porque a pesar de a veces de lo que uno puede aportar, yo a veces le decía, a nivel nacional me siento inútil, me siento más útil en lo local y en lo regional, porque los poderes del liderazgo son mucho más fuertes y no dejan que el desarrollo del trabajo de las mujeres se fortalezca y se avance. Aida, Una cosa. Sí, hablando precisamente sobre estas estructuras y participación política, lo comentábamos con Melania y a veces es también difícil levantar esta voz frente a los mismos hermanos indígenas. Te quería preguntar si a ti en este recorrido desde la CRIC, desde el CRIC y ahorita pues desde la UNIC, ¿has sentido que tu voz y tu participación como mujer ha sido escuchada? ¿O cuesta? Bueno, yo creo que más que me hayan querido escuchar, me he hecho escuchar, porque creo que nos toca a las mujeres. Hay que arriesgarnos, hay que a veces hacernos escuchar, hacernos respetar y avanzar y arriesgarnos, pero a veces en el marco de la participación también tengo una autocrítica. No basta con estar en un cargo y ser mujer, porque puedo ser una más del montón para apoyar las estrategias de otros. Y como dijo mi mamá, hay que alumbrar con luz propia. Y las mujeres tenemos que alumbrar con luz propia, pero la luz propia tiene que estar reflejada en el marco de los mandatos, para el caso mío, que emiten los pueblos indígenas, la vulnerabilidad que están viviendo nuestras comunidades. Yo creo que esa es la luz propia, y la luz propia tiene que verse reflejada ahí, y no reflejada en los intereses de uno, sino en los intereses colectivos. Y yo creo que ahí es donde las mujeres nos tenemos que arriesgar así que nos quedemos solas, porque me ha tocado así, pero yo creo que solas entre comillas, porque tenemos muchos quienes nos rodean, y ahí está la fuerza de la madre tierra, están los espíritus, están nuestros pueblos, están nuestras autoridades, y yo creo que esa es la fuerza que tenemos que rodearnos nosotras las mujeres, porque la tenemos. Así es, Aida. Aprovecho para saludar a Marcela, que nos escribe un mensaje desde Perú. Pues les envía un mensaje y dice: gracias por generar estos espacios de discusión y reflexión. La mujer es un actor importante y debe ser reconocida. Sin ellas, muchas de las iniciativas de las zonas rurales no serían posibles. Estos mensajes yo creo que también son unos mensajes de aliento y de reconocimiento por el trabajo que ustedes llevan. Yo quisiera también preguntarles, hoy es el Día Mundial de las Juventudes, ustedes dos son unos referentes para sus comunidades y seguramente nos están viendo muchos jóvenes, así que a propósito de este día me encantaría, para que vayamos cerrando la discusión, que Melania y Aida les dejen un mensaje a las mujeres jóvenes que seguramente nos están viendo, que están pensando en involucrarse en política, que tengan estas ganas de participar, de trabajar por los derechos humanos de sus comunidades. ¿Qué mensaje le dejarían a una chica de 16 años que está incursionando en este mundo y que quiere trabajar por los derechos y por la participación política? Yo quisiera empezar con Melania. No, ¿te perdimos el audio? No antes quisiera decir, me dio gusto escuchar a Aida después de años, y nos hemos conocido en las luchas, y sé también su historia, ¿no? Entonces, pero sin embargo, yo quisiera decir a las jóvenes, las jóvenes no son el futuro, las jóvenes son el presente, son actoras
actoras, y todo depende de las jóvenes, también el cuidado, la protección de, de la madre naturaleza y de nuestros derechos individuales y colectivos. Esa continuidad, como se dice, de nuestras generaciones. Todo depende de las jóvenes de hoy. Tenemos que, las jóvenes, lo que debería buscar es justamente esa conciencia, ese, ¿cómo se dice? Trabajar juntamente con las adultas también, porque las jóvenes no pueden estar separadas andando solas, sino que para que haya ese intercambio generacional, tenemos que estar juntas. Las jóvenes, yo también he sido joven, a veces las jóvenes tenemos fuerza, impulso, ya por nosotros como joven ya queremos lograr, ya, pero no, pues lo que falta a las jóvenes a veces es la experiencia, y esa experiencia se consigue en el andar. Esa experiencia se consigue en el caminar, como se dice, en ese caminar donde hay obstáculos, donde hay dificultades, que no es nada fácil ese caminar, porque ningún andar es color de rosa, se puede decir. El caminar, si verdaderamente vamos a caminar para defender nuestros derechos colectivos, y los derechos no solamente individuales, sino colectivos, pues no va a ser nada fácil. Y muchas de nosotras hemos estado en este camino no pensando en nosotras, sino pensando en esas futuras generaciones, que ellos son los herederos y herederas, los niños y bueno, pues, y los futuros niños que nacerán, son ellos los herederos. Y pensando en eso, y no solamente esperar que me llamen, oye, métete a la lucha, no, las jóvenes tienen que involucrarse, tienen que meterse, ¿no? Porque muchas veces no es fácil, tampoco en una organización, a veces las jóvenes se meten y las adultas como que no quieren dejar también el pequeño poder, pero tienen que meterse, pero con esa convicción de que la lucha es para todos, no solo pensando en forma individual, sino en forma colectiva, para todos y todas, ¿no? Como dice Aida, las luchas que hoy tenemos, las mujeres indígenas, no son gratuitas. La lucha de los derechos que se ha conseguido para pueblos indígenas no son gratuitas, son luchas, como se dice su nombre, son luchas. Y esa lucha tiene que continuar. Y las jóvenes tienen la responsabilidad de dar la continuidad de la transmisión de los conocimientos y los saberes ancestrales, que con nosotras hemos tenido también esa responsabilidad. Esto es un mensaje muy importante, me quedo con algunos elementos precisamente sobre estos saberes ancestrales. Ellas son las herederas en este momento, así que evidentemente es su responsabilidad. Y también hay otro mensaje muy interesante para las personas, las mujeres que tienen más experiencia, tal vez puedan acoger a las jóvenes sin ningún temor a que les vayan a quitar el poder, o que las acojan también como una mirada fresca, renovadora, pero también que las jóvenes entiendan que toda esta experiencia y este conocimiento se tiene que trabajar de la mano de las personas y de las mujeres adultas que ya llevan un camino recorrido, ¿no? Entonces es esta unión intergeneracional en donde se trabaja en conjunto y desde lo colectivo. Muchas gracias por ese mensaje tan poderoso. Gracias. Bueno, de hecho, sí, aprovecho para saludar a Betty Montesa, ya seguimos con Aida para terminar. Felicitaciones, a seguir defendiendo el derecho a la participación de la mujer indígena, andina, amazónica en espacios políticos y tomar decisiones que contribuyan a brindar calidad de vida a las poblaciones. Adelante, Aida. ¿Cuál es este mensaje para las jóvenes? Bueno, yo creo que primero, como dice la hermana Melania, uno cuando está joven tiene todas las energías puestas, ¿no? Y esas energías, de hecho, hay que tenerlas.
pero hay que tenerlas con mucha sensatez y mucha sabiduría, y para ello hay que aprender a escuchar al niño, al joven, al mayor, a las mujeres. Y yo creo que es importante tener aliados y aliadas, pero honestas y leales, porque aquí este proceso nos enseña muchas cosas, pero lo más bonito de esto es tener humildad. Yo creo que los espacios en que particularmente he recorrido me ha enseñado que gracias a la comunidad que está allá, en los rincones de los distintos sitios del país, estamos gracias a ellos. Y eso es lo que no hay que olvidar, porque a veces el poder se nos puede subir por la cabeza y eso también nos puede embolatar. Y yo creo que eso es lo que hay que tener, yo diría, cuidado. Por otro lado, que no se nos vaya a pegar hoy se ve también algunas prácticas que no son buenas, la soberbia, la corrupción, el clientelismo, que es lo que tanto hemos criticado. Yo creo que nosotras, si caminamos esos pasos, no podemos llegar ahí. Siempre tenemos que mirar nuestra historia, nuestras raíces, y eso nos ayudará para seguir siendo fuertes, acompañarnos también en nuestra espiritualidad o nuestro saber ancestral es muy importante. Yo creo que en el caminar es el que se aprende, y me acojo a las mismas palabras de la hermana eh, que lo ha dicho, y es que uno no aprende hablando, aprende haciendo, caminando con la gente, al lado de las mujeres, de los niños, de todo el mundo. Pero lo más bonito de esto es que es en la práctica, y seguramente en este caminar habrán lágrimas, habrán muchas sonrisas, habrán muchas esperanzas, pero a veces también hay desesperanzas. Y ahí es donde tenemos que ser fuertes y acompañarnos de esa fuerza y de esa sonrisa para caminar y seguir adelante. Yo las animo mucho. Nada de esto es fácil, pero no quiere decir que nos desanimemos, al contrario, nos tenemos que animar y estar juntas y juntos, porque hay compañeros también muy sabios que contribuyen en este proceso, y que ahí es donde tenemos que caminar para salir adelante con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Me quedo con unas palabras muy valiosas: escuchar, tener aliados, ser humildes, también caminar de una mano desde la espiritualidad y, bueno, trabajar en conjunto y en colectivo. Creo que ese es uno de los principales mensajes que nos quedan de este espacio. Quiero agradecerles a las dos. Desde Colombia les envío un abrazo, desde Bogotá. Muchas gracias por su tiempo. Cerramos este espacio con un mensaje de Mariluz Urací. Felicitaciones y fuerzas y ánimos. Son buen ejemplo a seguir, de darnos el conocimiento de los pueblos originarios, sus derechos, y sobre todo somos hermanos y olvidados, pero ustedes están encaminando para que a nivel de derechos humanos seamos respetados. Desde Perú, muchas gracias a las dos. Nos despedimos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a nuestra audiencia también por seguirnos. Hasta luego. Un abrazo, Melanie. Un abrazo. Aida, un saludo, pero bueno, hay que escribirnos y hay que por Facebook vamos a tomar un cafecito, pues, mi estimada hermana. Muy conectadas. Siempre. Bueno, un abrazo. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Antonia. Muchas gracias.